Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Versus Multimedia y ya está con nosotros en el estudio la psicóloga Lucedit Delgado. Ella es psicóloga, como le digo, pero además tiene una especialidad en tanatología. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera yo saber es ubicar cómo nace una especialidad como la tanatología. La palabra tanatos me da la idea de muerte, pero ¿cómo se hace una especialidad? A ver, platíquenos. Bueno, los inicios de la tanatología están dados con la tanatología forense, en donde se hablaba desde los años 1700, incluso desde los aztecas, si me voy a lo más atrás, se hablaba precisamente del conocer cómo es que vivía la gente, cómo es que moría la gente. Tanto se avanzó en esto que hubo un médico, Bernier, que señaló la importancia de conocer la muerte del ser humano. La muerte del ser humano estuvo encaminada entonces a las causas de muerte y se convirtió en lo que es la tanatología forense, que para eso tenemos a los médicos forenses que determinan causas. Sin embargo, al correr del tiempo nos dimos cuenta que es importante también el saber las emociones que presenta un ser humano, el conocer sus pensamientos, el conocer su espiritualidad, el conocerlo todo como un ser integral, biopsicosocial y además espiritual. Entonces surge a partir de eso la tanatología contemporánea. La tanatología contemporánea no tiene que ver para nada con lo que es el proceso o el por qué o para qué la gente muere, sino que tiene que ver con este todo proceso, con este camino que se lleva, que se recorre en cualquier tipo de pérdida. Al hablar de cualquier tipo de pérdida, hablamos de que al detectar estas pérdidas podemos trabajar la calidad de vida y podemos trabajar un mejor plan de vida. Cuando la persona conoce que tiene algún problema, que tiene algún malestar, entonces se trabajan ciertos momentos, ciertas etapas que les permiten ir encontrando, aunque parezca un poco difícil, más no imposible, lo que es la felicidad. Es decir, cuando hay una pérdida entonces de un ser querido, o de una relación o de un estado, es cuando la persona presenta rasgos negativos y es cuando es recomendable atender esto a través de la tanatología. Esto es bien interesante. Vamos a verlo así, mira. La primera pérdida que el ser humano tiene, obviamente, es el nacimiento. ¿Por qué? Porque deja de tener una zona de confort, un lugar donde no tenía que hacer nada, todo lo hacía mamá, estaba protegido en su vientre y en el momento de nacer, pues pierde esa comodidad, pierde esa seguridad y entonces empieza a adaptarse y ambientarse a un nuevo lugar en donde, bueno, ahora está de moda que le sacan fotos y que los voltean y los angolotean y les hacen y les deshacen y no nos damos cuenta que el niño no solamente llora porque acaba de nacer, sino que llora porque está perdiendo esa comodidad. Y durante todo nuestro proceso de desarrollo, durante todo nuestro proceso de crecimiento, se dan otros tipos de pérdida. Por ejemplo, los niños que pierden su mascota, los adolescentes que pierden la novia, los jóvenes que pierden el trabajo, los adultos que pierden a la esposa. Hablamos de cambios de residencia, hablamos de cambios de estatus, de economía, se empiezan a juntar una serie de pérdidas hasta que llegamos a la última pérdida. La última pérdida es la muerte. Esa pérdida de muerte corresponde precisamente al último ciclo de todas las pérdidas que finalmente se encajonan todas en duelos. Estos duelos pueden ser diferentes. Hay duelos en donde las personas los pueden resolver por sí mismas, dependiendo de su resiliencia, y hay otras en donde sí se requiere la ayuda de lo que es un tanatólogo. Claro, digo, a lo mejor todos nos damos cuenta, nos percatamos de que tuvimos una pérdida como las que enumeró y nos sentimos incómodos, con un malestar. Pero ¿cómo identificamos que ya necesitamos, que no lo hemos superado y que necesitamos
un especialista? Cuando cuando ha pasado cierto tiempo, la pérdida, cualquiera que ésta sea, nos va a encaminar a un duelo y el duelo nos va a encaminar a un dolor. Cuando el dolor se estanca y lleva cierto tiempo, entonces hablamos de que es importante trabajar con un tanatólogo, no con un psicólogo, sino con un tanatólogo. Habemos que son psicólogos, tanatólogos, pero la manera de trabajar la tanatología es diferente a trabajar una terapia psicológica, que bueno, ya es cuestión de otro tema. ¿Cómo darnos cuenta? El duelo tiene etapas. Estas etapas tienen tiempos. Por ejemplo, la primera etapa va a ser una en donde la persona entra en un shock, en donde la persona no lo cree, en donde la persona trata de que eso no sea cierto. Y esto tiene que durar aproximadamente, si le ponemos tiempo, yo no me gusta mucho en tiempos, pero para que lo podamos entender un poco más. Bien. Si pasa ya de 6 meses, estamos hablando de que la persona requiere de un tratamiento tanatológico. Después de eso vendría lo que serían las emociones, una mezcla de emociones en donde la gente entra en culpa, entra en vergüenza, entra en envidias, ¿por qué me pasó a mí, no a ella? Si se murió mi esposo, que se mueran los demás, por ejemplo, ¿no? Si se murió mi hijo, que también se mueran los demás. Lo que pasa es que se sublima y entonces se hacen asociaciones en muchas ocasiones. La tercera etapa, que hablaríamos rápidamente de lo que sería una negociación, es un poco más complicado, pero bueno, una negociación en donde la persona, ya cuando han transcurrido 8 meses, 9 meses, incluso 10, empieza otra vez a tratar de llevar su vida, empezar a negociar con un ser supremo, empezar a negociar con las personas con las que convivía antes, en el sentido de si yo hago esto, entonces puede pasar esto otro. Si yo me porto bien, por ejemplo, ¿no? Esa es una negociación. Si yo me porto bien, entonces me van a tratar bien. Y la última, que sería la aceptación. La aceptación ya estamos hablando de unos 2 años generalmente. He de decirte que en los casos que yo he trabajado, en muchas ocasiones a los 9 meses la persona ya está aceptando. Y aquí es importante hacer un señalamiento. No es lo mismo hablar de una aceptación que hablar de una resignación. Obviamente depende también mucho de las religiones, pero pensemos en aquellos momentos donde dicen resígnate, resígnate. No, resignarse es vivir con dolor y seguir negando que lo que perdimos ya no está. La aceptación quiere decir que no vamos a olvidar, vamos a recordar lo perdido. Por ejemplo, cuando nos gusta mucho un trabajo y ganamos muy bien, ¿no? Y de repente nos dicen adiós. ¿Pero cómo me dijiste adiós si yo trabajo mucho? Bueno, en la aceptación llega un momento en que la persona se da cuenta que es un ciclo que terminó, se queda como experiencia, se queda en la vivencia, se queda en el recuerdo. Sin embargo, se agradece de alguna manera el haber concluido una etapa y se piensa en una siguiente. Es decir, trabajamos pasado, después nos vamos al presente y después proyectamos al futuro, que es donde estamos hablando de calidad de vida. Bien. Y ahora, la gente que nos está viendo, ¿qué recomendación le haría? Yo creo que fue bastante clara en el tema de que si uno siente que una pérdida no la supera y la va arrastrando y pasan 6 meses y sigue igual, pero bueno, ¿qué hacer inicialmente para alguien que dice, que la escucha y dice, oh, probablemente me esté pasando? ¿Qué tendría que analizar la persona? ¿Qué recomendaciones le haría? Ok, lo que tiene que analizar la persona primero es el darse cuenta de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, porque hay muchos cambios tanto psicológicos, cognitivos, emocionales y físicos, todo cambia. ¿Qué hay que hacer? Si se dan cuenta que hay mucho sentimiento, que hay mucho sufrimiento y que no pueden solos, que recurran con un especialista. Si consideran que lo pueden hacer solos, que no se preocupen, que hablen del evento lo más que puedan, todo el día, toda la tarde, toda la noche. Si quieren dormir, que duerman, si quieren llorar, que lloren, si no quieren comer, que no coman. Nada más hay que tener cuidado de destacar que la persona
no entre en ideaciones suicidas, porque ahí no hay que esperar a que sean 6 meses, sino hay que hacerlo rápido. Y en otra situación sería la depresión. Si caen en depresión, que son algunas de las condiciones que señalé ahorita, no se preocupen, es algo normal, no es una enfermedad, no requieren de medicamentos, no requieren de psiquiatría, pero sí requieren de ser escuchados, que sean escuchados, así que lo repitan 1 y 1000 veces hasta que se cansen y se den cuenta y acepten sus emociones, que es lo más normal que puede suceder. Si envidian, que envidien. Si sufren, que sufran. Sin embargo, si se dan cuenta también que están negando y diciendo que no lo pueden soportar, una vez más, que asistan con un especialista. Bien, pues le quiero dar mucho las gracias. Nos ha ampliado mucho lo que es y las condiciones que tiene esta situación de la pérdida. Entonces nosotros, antes de ir a un corte, vamos a la cápsula de redes sociales. Muchas gracias y no va a ser la última vez que esté por aquí. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias. Soy Ariel Montoya y les traigo algunas novedades en aplicaciones e internet y empezamos con Parque Jurásico, la película que arrasa con la taquilla y por supuesto que ya existe la aplicación Jurassic World The Game, en donde puedes construir tu propio parque jurásico, formar tu propio ejército de dinosaurios evolucionados mediante la manipulación del ADN y enfrentarte a los bichos de otros jugadores. Para los fanáticos del fútbol, el Real Madrid, considerado uno de los mejores equipos del mundo, ya tiene su propia aplicación y es que era de extrañar que un equipo tan importante no tuviese su propia plataforma. Ahora, con la ayuda de Microsoft, eso ha cambiado y los aficionados podrán estar en contacto con el club y saber lo que está pasando en todo momento con su equipo. La Real Madrid app ya puede descargarse, solo está disponible en versión para smartphone, aunque se espera que pronto llegue a las tablets. Ahora que los niños estarán en casa mucho tiempo, quizá pueda ayudarles Kids Coloring Book. Es un gran juego para todo el mundo en donde se pueden colorear páginas, crear tus propias imágenes y líneas para cambiar las imágenes en la forma que se desee. Sus niños entre 4 y 5 años disfrutarán páginas para colorear con esta aplicación muy divertida. Y si el coco de los pequeños son las matemáticas, 10 Monkeys Multiplication les ayudará a llevarse mejor con los números, en especial con la multiplicación de número, ya que la aplicación consiste en 10 monos con los que cada uno tendrá que recitar las tablas del 1 al 10. La aplicación ofrece divertidas formas para multiplicar jugando. Otra muy buena es Gru, mi villano favorito, un juego con una temática similar a Temple Run 2, solo que ahora serás un minion y recogerás plátanos en lugar de monedas, y no te persigue un monstruo, sino la niña en su bicicleta. Vence a los villanos en cada misión para ganar más puntos y personaliza tu minion para que sea más especial. Además, con su sistema de puntuación, tu hijo podrá comparar con el resto de sus amigos que también jueguen. Este juego es gratis. Para finalizar, los dejamos con varios videos virales en donde se pone a prueba la adrenalina y las habilidades de muchas personas. Hasta pronto.